Aislada hace millones de años, Coiba es la mayor isla intacta del Pacífico mesoamericano. Paraíso para los investigadores por poseer la mayor biodiversidad marina del Pacífico tropical oriental. ¿El secreto para tanta vida, riqueza y diversidad? Aislamiento y protección. Han pasado casi 3 años desde la clausura de la colonia penal Isla de Coiba. El 25 de agosto de 2004, los últimos 25 reos partieron de este paraíso infernal que en algún momento albergó a 3.000 de los criminales más peligrosos de Panamá. Hombres que vivían atrapados en una eterna ironía. Presos en uno de los lugares más hermosos de Centroamérica, sin estar detrás de varas, pero atrapados en su existencia. Cuesta mucho imaginarse lo que aquí sucedió. La calma reina en este apartado rincón de la tierra. El sol se asoma cada mañana sobre un mar de aguas tibias que acaricia lentamente las costas de arena blanca. El canto de las aves impregna los oídos y los sentidos se despiertan con el roce del viento. A veces, el silencio agobia. La isla es hogar del segundo arrecife coral más grande del Pacífico Oriental y refugio de algunos de los bosques más inmaculados de la región. Un paraíso con 240 kilómetros de costa que recibe a cientos de turistas anualmente y alberga uno de los parques marinos más grandes del mundo. Pero tanta belleza no es capaz de esconder el gran secreto de la isla. El secreto que irónicamente la ha mantenido casi intacta. En el aire se respira algo extraño. Hay un olor a muerte, dolor y nostalgia que no se puede obviar. Y una mirada más cercana nos revela la historia macabra de este paraíso infernal. Celdas de torturas abandonadas, más de 200 cruces puestas en un cementerio improvisado y restos de lo que una vez fuera una colonia penal. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en Coiba?
14 de febrero de 1920, bajo la administración del presidente Belisario Porras, se estableció por ley la colonia penal de Coiba, en esta isla ubicada a 280 kilómetros de la ciudad de Panamá. Por su lejanía y relativo aislamiento, se perfilaba perfecta para albergar a los presos más peligrosos del país. Históricamente, las colonias penales fueron establecidas por los conquistadores ingleses y franceses, quienes utilizaban asentamientos distantes en el continente americano o en las islas apartadas para castigar a criminales forzándolos a trabajar y aislándolos de la sociedad. En 1851, Napoleón III instauró una de las colonias penales más temidas de la historia de América, la Isla del Diablo, ubicada a 11 kilómetros de la costa de Guyana francesa. Aquí murieron miles de reos, que a lo largo de 80 años fueron llevados a la isla para no ser vistos nunca más. ¿Quién diría que 70 años después, ya en el siglo XX, algo similar sucedería en el Istmo Panameño? En 1929, el entonces presidente Florencio Armodio Arosemena introduce a la isla el concepto de campamentos, en los cuales los reos podían vivir y trabajar dentro de un ambiente ordenado y digno. En 1941, el presidente Arnulfo Arias contrató un experto en agricultura para sacarle provecho al trabajo de los reos en la isla. Sin embargo, desde 1968, bajo las dictaduras de Omar Torrijos Herrera y Manuel Antonio Noriega, Coiba se volvió algo más. Un santuario para torturadores y un cementerio clandestino para las víctimas del régimen. Estos fueron los peores años de la isla. Sin embargo, fue en 1998 que sucedió lo impensable. Una brutal masacre en donde 4 reos fueron decapitados a manos de otros presos, dejando una de las playas más bellas del mundo manchada de sangre. Durante los más de 80 años en que estuvo activa, en Coiba sucedieron cosas impensables. Allí vivieron los más temidos delincuentes, testigos a la vez de la grandeza de la naturaleza y tragedia de la miseria humana. Llegar era lo más difícil. Porfirio Camargo es un hombre con muchos recuerdos, algunos buenos, otros que lo acechan en sus pesadillas. Un hombre que vivió 17 años en Coiba, que pasó cientos de días y noches en este Edén terrenal. Él comparte muchos secretos con la isla que lo vio sufrir, llorar y sí, algunas veces hasta reír. Llegué aquí a Santiago, me mandaron para Coiba. Entonces ahí nos montaban en una barcaza y en eso íbamos 150. Cuando llegábamos, la barcaza no llegaba hasta el mismo muelle, sino que nos tiraban en el charco, pues, en el agua. Sí. Nosotros salíamos nadando. Llegábamos y muchos nos recibían bien, otros no, nomás que nos saludaban unos, otros no nos saludaban. Ahí empecé a trabajar con un sargento que se llama Lorenzo Espinosa. Yo me sentía bastante incómodo, porque solo allá el único coclesano. Yo siempre traté de seguir adelante allá, pues, porque usted sabe, una condena de 20 años, yo me quedé pensando, yo no, hombre,
Hubieron unos que dicen, no, que fúgate. No, yo voy a pagar lo mío si yo soy un hombre para pagar eso. Bueno, yo con lucha y ya ese sargento empezó a ayudarme y a decirme, pórtate bien para que así no tú salgas, no te metas en problemas. Y bueno, así conocí bastante amigos. Allá yo no tuve problemas con nadie. Y aquí hasta la fecha no tengo problemas con ninguno, ni quiero problemas tampoco. Yo lo que quiero es salir libre por la puerta ancha. Sí, nosotros éramos los pilotos, yo era el marino de cubierta, jefe de cubierta. Ahí era el capitán estaba ahí, pero todos éramos 8 tripulantes. El personal que se encargaba de la custodia de eso era el personal de la policía de la Modelo, en aquellos tiempos que existía la Modelo. Viví esa vida como por unos 18 años. 18 años yo viajé continuamente con personal interno para allá, para allá. Yo recuerdo bien claro, el viaje más grande que nosotros hicimos, vuelvo a repetir, creo que fue de 255 o 305, si más no recuerdo, donde también estuvimos hubo bastante dificultades. Una vez tuvimos un problema con un retardado que mental, ¿verdad?, que se nos tiró del barco, falleció, porque claro, ¿quién lo iba a encontrar en el mar, no? A los 3, 4 días lo encontramos, ya en estado de descomposición. Por aquí todo el mundo los traía esposados, pero hay una ley que no permite cargar a nadie esposado embarcado. Cogiéndose, vamos a suponer, en alta mar, con un personal como eso, ellos son 200, 300 personas, mientras la custodia la formaban unos 12, la tripulación 8. Podría imaginarse usted si eso ¿verdad? Pero no, uno hablaba con ellos. Dentro de ellos había mucha gente buena, honestas también, podría decirle, porque siempre se da que algunos, de repente, algunos de esos manes van a pagar una pena que a lo mejor ni han hecho. Camargo llegó a Coiba en 1987 acusado de homicidio. Como todos los reos que llegaban a la isla, le tocó salir de Puerto Mutis, en Veraguas, para luego lanzarse de un bote en medio del mar y nadar hasta la orilla. Al llegar, cansado y asustado, debió pasar entonces por la calle del Honor y recibir una mancha de palo. Este violento recibimiento resultaba en heridas de gravedad para algunos reos, quienes recibían golpizas extraordinarias, parte de un ritual que les daba la bienvenida a su nuevo hogar. Desde el principio, las autoridades buscaban demostrarles a los presos cómo sería su vida en la isla. En Coiba existía un campamento principal donde se encerraba a los criminales más peligrosos. Aquí se encontraba una pequeña escuela, un improvisado centro de salud y otros servicios básicos de la penal. La mayoría de los custodios también vivía aquí. Camargo estuvo un tiempo en el campamento principal y luego fue enviado a uno de los otros muchos campamentos dispersados alrededor de Coiba, donde eran enviados los presos menos violentos y donde debían defenderse por su propia cuenta. Sin ningún tipo de protección, sobrevivir aquí no era tarea fácil. Y hoy no quiero saber más de ti. Llegando a la isla penal de Coiba, después de un recorrido de 8 horas en esa barcaza, pasando mal tiempo, ¿verdad? Como las unidades policiales, como los internos, se procedía a clasificar a los internos por grupo o por bandas para mandarlos a diferentes campamentos, ya que en esos tiempos teníamos más de 20 campamentos
abiertos. O sea, entre ellos le puedo mencionar Juncal, la producción, la lechería, el hato. Se clasificaban y se mandaban a esos diferentes campamentos, en la cual en la central también contábamos con un edificio de 2 pisos que también era celda para los ciudadanos o reos ya de alta peligrosidad que se mantenían en esa área, al igual que una celda que había ubicada en un lugar dentro de la misma central, pero denominada El Chorrillito. En el año 85, en el área penal de Coiba, la isla penal de Coiba, esto que ustedes ven aquí, esta estructura, se conocía como el Chorrillito. Cada celda que ustedes pueden observar se componía por 9 internos, ¿verdad?, de diferentes provincias que llegaban a esta isla para dar su pena. Cada celda contenía 3 camas, ¿verdad?, hechas de cemento, un baño, un servicio que eran utilizados por los mismos. Estas celdas eran de máxima seguridad, donde se usaba de custodia 6 policías, o 6 unidades policiales, 2 en la parte de la puerta principal, 1 en cada lateral y 2 en la parte de atrás. En la celda que vemos al fondo se puede observar una puerta de hierro, la cual mantenía 2 celdas que eran las de máxima seguridad. ¿Por qué de máxima seguridad se decía para esos tiempos? Porque aquí se metían los internos de alta peligrosidad. Estos internos que se metían en esta celda no tenían derecho a privilegio y no se podían tener en el área afuera, en áreas verdes, porque eran fuga. En años posteriores, después del lazo de la invasión, estas mismas celdas se utilizaron en la que era clasificación de internos por banda. Esto que ustedes pueden observar aquí se utilizaron como celda para la banda Los Perros de San Joaquín, banda muy famosa en el área metropolitana, y cuando llegaban aquí ellos querían implantar bandera, o sea, querían derrocar a las demás bandas. Las demás bandas que les puedo mencionar, los Hijos de Dios, los Gremlins, los del norte, los Chucky, ¿verdad?, que se encontraban aquí en el área de Coiba. O sea, de que esas bandas eran rivales. ¿Por qué se metieron a los perros aquí, los Perros de San Joaquín? Porque ellos tuvieron confrontación con la banda Los Hijos de Dios, donde hubo varios sentenciados, o sea, varios sentenciados, o sea, esta capilla solo se usaba para tiempos de fiesta de 24 de septiembre, que era el día de los presos. Solamente venía un padre de Santiago a Coiba, daba la misa durante el día. Cuando eran las 6 de la tarde ya él iba saliendo para Santiago. Solamente se usaba ese día. ...44 18 72, ese teléfono, 26 19 L45, ese es el teléfono. Eso dice, este era la parte donde metían a los idosos, artículo 12. Ahí permanecían a diario, las 24 horas eran los idosos. Habían 9 idosos en la Cruz Roja. Bueno, los policías los trataban bien porque ellos estaban enfermos y siempre los
trataban un poquito mejor, los llevaban al hospital, que es la instalación que está allá. Y ahí ellos solo se trataban con los policías. Ahora nos encontramos en el área del Chorrillo, ¿verdad? Celda de seguridad también, donde la primera celda, que esta que está en mi mano derecha, se encontraba el interno famoso, ¿verdad? Salió en periódico y por medio televisivo como de reconocido nombre como Medialuna. El hombre que más castigaban aquí en Coiba, metían los interioranos aquí. Venían de Santiago, de Los Santos, Chitré y varios que vinieron de Coplé. En esa vine yo. Aquí vivía Richie Ricaldo, el hombre que en realidad nunca hizo nada. Y todo lo que hacía, lo hacía él solo ahí. Allí. Él no participaba en nada, él le gustaba vivir solo y compartía así con los demás cuando pasaban en este pasillo. Seguimos explicando, ¿verdad?, lo que era el área de Chorrillo, área penal. Como ustedes pueden observar, las diferentes celdas que hay. En cada celda se metían aproximadamente de 25 a 30 internos para luego el que se ganaba su buen comportamiento era mandado a campamento y el que no sé, permanecía dentro de estas celdas. El área del baño, ¿verdad?, donde también pudo ocurrir cualquier alimaña entre ellos porque se daba lo que era riña, también sacaban de 5 o 10 de cada celda que venían a utilizar el baño. Ahí había enfrentamientos porque eran bandas rivales también que había en esta área de estas celdas. Llegamos a esta área que aquí eran celdas de castigo. ¿Por qué se le dice celda de castigo? Se le decía esos tiempos celda de castigo. Porque aquí había un interno, vuelvo y repito, de que cometían en un campamento casos de violaciones, violación carnal entre los presos de diferentes bandas. Utilizaban el mecanismo de con las platinas o pedazos de machete que se le daban para trabajar, que eran a veces no se llegaba a recuperar machete. ¿Por qué? Porque ellos lo utilizaban para defenderse. Y agarraban y le metían 3 o 4 puñaladas a un interno, y ese interno que había apuñalado al otro, o sea, le había ocasionado las heridas de gravedad, se traían a esta celda, a las celdas de castigo. Esta, ¿verdad? Y esa que tú puedes observar, ahí había otra. Cuando ese preso salía de esta área, salían con un comportamiento único. O sea, como nosotros decíamos en esos tiempos, ¿verdad? Decía el policía, salían mansos, que eran una palomita. Esta primera celda se componía esta con esta. Eran las dos, pero tienen sus paredes separadas. Solamente es una ventanilla. Este que cogía la comida de él, le pasaba la comida esta, la de él a este. Entonces la de él la cogía para él. El que metían acá, ese sí no veía a nadie. Ahí no veía el sol, no veía la luz de ninguna clase. Ese sí estaba incomunicado totalmente, pero nunca los dejaban y que llamaban y sí, que fulano ven acá, me han mandado. No podían hacerlo, porque si tú le hacías el mandado quedabas ahí también. Y así, para no quedar ahí, tú le decías, bueno, no puedo. Y al decir no puedo, ¿qué hacía él? Con los que repartían, mandaba un papel. Mátame a fulano. Ahí no me quedó más ver. Hacia arriba de esa loma hay un palo de mango. Ahí mataron a uno, lo vi matar. Y yo, por no defenderlo, no que me mataran a mí, yo lo dejé. Entonces, aquí, esta es la celda
de donde se meten los que violaban. Aquí, esta es una celda, hacia el fondo es la celda que se dice la celda del peor castigo, donde tiene un resumidero que allí entra el mar, que queda uno agua a la cintura. Y de ahí no salías hasta en 5 o 6 meses. Entonces, este era el techo, era un entablado. El techo y el entablado, yo mismo me encargué de tumbarlo. Esta instalación se ha usado como hospital. Aquí estaba, pues, se instalaba el doctor que llegaba, se llama Morales, que todavía me acuerdo de tanto tiempo. Y aquí metían a los que traían enfermos de los campamentos, picados de culebra, apuñaleados. Ya los que venían, que los mataban, ya sí no los metían aquí, porque ya eso tenía que venir el personero. Ya del personero lo traía, lo metía aquí. Luego, si no lo reclamaba el familiar, ya estaba un cementerio que lo enterraban ahí. Entonces, acá eran los que venían apuñaleados, que veían que no se podían recuperar, apuñaleados, los que estaban picados de culebra, los metían aquí. Entonces, luego del 97 hacia acá, lo usaron como para celda. A esto le decían la escuelita, porque estos eran los que traían de los campamentos, que no querían trabajar, entraban aquí. El que moría aquí en Coiba, a esa persona solamente le decían al familiar en carta, no había comunicación de teléfono, sino por medio de carta. Su hijo, tal fulano, murió. Bien, si haya sido macheteado, apuñaleado, que a veces también policías que eran lisos. Ya esos llegaban, si los familiares no lo venían a buscar, los enterraban. Allí no salía entonces hasta cuando no cumpliera la pena. Si eran de 10, de 5, 20, 30 meses, 40 meses. Eso, hasta cuando no cumplieran los 40 meses, no salía. Ya cuando cumplían los 40 meses, los familiares decían, ¿y a qué vamos a hacer? A buscar resto, pagar dinero. Le cobraban $100 por venir y pagaban $20 por sacar. ¿Para qué? Decían ellos, ¿para qué? Mejor es hacerle una misa afuera y ya, saber que ya está muerto. Pero en medio de tantas dificultades, siempre florece la esperanza, esa habilidad que tiene el ser humano de sobrevivir y encontrar algo bueno en medio de lo malo. Los perros callejeros, por ejemplo, se convertían en amigos leales de los presos durante su estadía en la penal y para muchos, su único consuelo y compañía en tiempos difíciles. También, entre ellos mismos a veces surgían amistades especiales e incluso con los guardias. El respeto mutuo existía, porque, aunque su situación era diferente, todos debían vivir en el mismo lugar. La vida en Coiba era agotadora, tediosa y peligrosa, pero de alguna forma había que sobrevivir. En la isla
se perfeccionó un sistema de autoabastecimiento a través de la explotación agraria y ganadera que permitía a los reos trabajar y sentirse útiles, mientras que producían sus propios alimentos y algunos excedentes para la venta en tierra firme. Sí, hermano, eso es lo que pasa. Cuando eso yo trabajaba, tenía mi monte, tenía de todo ahí para los campamentos. Les mandaba para Punta Esquina, Punta Dama, para aquí, para como que los establos. Habían una puerqueriza que tenían ahí en el Alto y mandaban 8. Eran 8 sacos de yuca para el puerco. La alimentación era mísera, un almuerzo ligero y quizás algo más sólido en la cena. Pero para los reos esto era mejor que nada. La muerte estaba en todos lados. Había que cuidarse de picaduras de serpiente, accidentes con los machetes, riñas entre reos, toletazos de las autoridades, enfermedades tropicales. Era parte de la vida diaria. Reportes futuros revelarían que algunos prisioneros de Coiba sufrían de malnutrición. El ingreso mío a la colonia penal de Coiba fue en el año 1997, el 5 de diciembre, precisamente hace hoy 9 años, ¿verdad? Hoy 5 de diciembre. Veníamos procedentes de Puerto Pedregal, en la provincia de Chiriquí. Pero había algo muy especial, se hacía un trabajo muy fuerte, pero la alimentación era sumamente mala. Porque yo soy un hombre sumamente pobre, pero nunca en mi vida había tomado yo una sopa de sardina sin verdura. Y aquí en Coiba la tomé, ese era el almuerzo, una sopa de sardina sin verdura, sin arroz, sin más nada. Ese era tu almuerzo, para un hombre machetero que trabajaba fuertemente. Pues ese era uno de los castigos prácticamente que tenías que estar pagando por tu error que habías cometido, ¿verdad? Por tu falta. Y ese era uno de sus altos precios que había que pagar. El no estar bien alimentado para hacer un trabajo tan fuerte. O sea que yo tenía un corte de monte de montaña, lo quebré y lo quemé y hice una maicera y después lo puse nada más era yuca de verdura, pues lo que era ñame, yuca, otoy, todo eso. Y entonces yo deshiervando la verdural ese, me picó la víbora en la rodilla. Entonces de allá nomás andaba yo trabajando yo y otro muchacho, y el otro muchacho le dio ganas de reír, le dio nervio. Le dio nervio y pegó a reírse, y entonces yo que estaba picado acá, le digo, ¿y qué te pasa? Dice, nada, dije, que te picó ese bicho y yo me da ganas de sonreír. Digo, talla, sí, digo, lo que te pasa es que tenéis nervio, digo, ni yo que estoy acá, mira que cuando le rayo como que estaba como fumado, me caí encima de una tuca y ahí me levanté. Digo, vámonos, en la X. Pero tremenda animal, y un machetico chiquito no pude hacerle nada. Bueno, yo me vine como pude, me vine, llegué a la casa, me tomé una toma de cedrón, una de café amargoso, y me vine, aguanté a la clínica. Y me acosté en una cama, y cuando desperté estaba era empapadito de agua, de sudor, de la misma picada. Estaba como dormido cuando desperté así. Y eso porque me estaban llamando el mismo jefe. Dice, te vas para Santiago ahora mismo. Dice, ¿verdad? En 15 minutos llegó el avión, me fui. Bueno, esa culebra, la experiencia mía era que cuando yo venía y se dejaba agarrar, yo la mataba. Y la maté. Bueno, en este campamento te voy a decir que recuerdo bien la fecha porque casi todo pierdo la vida. El 28 de octubre del 98. Habíamos un grupito, era un domingo, íbamos de pesca.
Porque tú tenías que buscar tu pescadito para comer un poquito mejor, ¿verdad? Y en el río de San Juan, entre 11:30 y 12 del día, teníamos que pasar, andábamos 5, teníamos que pasar el río completamente hondo, recuerdo yo. Pero yo cargaba unas botas de hule puestas, se me estaban saliendo y me regresé para metérmelas por dentro de la camisa, amarrarme para pasar sin botas. Cuando yo regresé, los otros 4 ya habían pasado. Cuando yo voy a pasar solo, venía, pero señor lagarto. El lagarto y me tiró viaje, pero se llevó la bota de hule que en ese mismo instante se salió. Fue una coincidencia, no sé cómo explicar. Yo voy nadando, va el lagarto, la bota se sale y él caza la bota. Da su vuelta muy lentamente, se dio cuenta que no era su presa y nuevamente venía, pero ya estaba en la orilla. Ya había llegado a la orilla, tuve la oportunidad de llegar y salir. Ahí sí me dio miedo cuando vi el lagarto cuando se flotó arriba bien, que pude apreciarlo bien. Estuve como, tú sabes, los nervios, estuve como por el espacio de 3 días que me sentía un poco nervioso, estuve como por 3 días más o menos. Bueno, después ya eso pasó. El sistema parecía funcionar. La rehabilitación parece mucho más factible en un ambiente como este, donde el trabajo abunda y el encarcelamiento no es total. Pero por décadas nunca se llevó un control oficial de lo producido en Coiba y en realidad encubría un negocio excelente del que se aprovechaban funcionarios gubernamentales. La mayoría de los presos no eran remunerados por su trabajo. Tanto se producía que años después, uno de los problemas más grandes fue recuperar de la isla las decenas de animales domesticados que aún vivían allí. Escapar era casi imposible. El mayor obstáculo, la naturaleza. A 24 kilómetros de tierra firme, llegar vivo a la costa era una gran hazaña. Los vientos del Pacífico y los precarios materiales que encontraban para construir una balsa hacían el intento de escape sumamente peligroso. Y más aún, mantenerse vivo en la selva de Coiba no era tarea fácil. Tan difícil era escapar que un reo no era declarado prófugo hasta 3 días después de no habérsele visto. Pero quizás peor que morir ahogado era lo que le esperaba a los reos que eran capturados en su intento por escapar. Muchos meses encerrado en las celdas del campamento principal, sin servicios básicos. Este era el peor castigo. Yo llegué para el 96 a la isla. Estuve en 4 campamentos. Campamento ese que se encuentra allá, que dicen Río Amarillo. Estuve en Playa Blanca. Estuve en San Isidro y en la lechería. No soy ninguna banda. Mi problema es salir de la casa y no quedarme. Ya me faltan 2 años en mi condena. Llevo 14 años estar preso. Me echaron 16 años. Contaron 2 balsas, pero no sabía quién se iba a fugar. Y como el lema es que todos pagan, el silencio que nadie sabe, bueno, recogieron todos los campamentos del Río Amarillo y nos trajeron y nos cerraron. Yo duré 4 días en esa que está aquí atrás, encerrado 4 días. Se dieron de cuenta quién fue que se iba a fugar, los demás nos sacaron por eso que yo duré 4 días y los demás duraron un par de días más. No fue muy bueno, te voy a decir, porque de verdad que en el área habían detenidos que se habían fugado, que venían ahí. Entonces, dentro de la isla tenían su regla, que el que se fugaba lo agarraban, le daban su mancha de palo, como se dice, y lo metían a esta celda de castigo, que permanecían por espacio de 1 año a 8 meses recluidos ahí, ¿verdad? Inclusive hay cosas que no mencionaron mis compañeros. Cuando una persona se fugaba, un detenido se fugaba,
y era recapturado en el aeropuerto. Había un grupo aquí en el área que le llamaban los cazafantasmas. Este grupito te capturaba y te llevaban al aeropuerto y te preguntaban a ti, porque te venías tú, ¿qué querías bailar? ¿Qué querías? ¿Bolero, típico o salsa? Así mismo era, tú sabes, tu arreglo, suave, en típico o en salsa, esas palabras. Bolero, típico, salsa. Sin tener mucho contacto con el mundo exterior, los presos de Coiba no podían denunciar maltratos o la violación de sus derechos, lo que le daba mucho más poder a las autoridades de la isla. Solo ellos sabían lo que allí pasaba. Solo ellos podían decir la verdad. Lo que sabemos es por relatos de hombres que vivieron allí muchos años, pero a veces los mismos reos prefieren no recordar. Yo era, desde 1974, un oficial que ingresé, después de graduarme en la Academia Militar, ingresé a la Guardia Nacional, institución que cambia de nombre en 1983 y se denomina Fuerza de Defensa. Una vez muerto el general Torrijos, las circunstancias sociales del país empezaron a tomar una combustión política inusitada, nos fue llevando a la institución a enfrentarnos constantemente a manifestaciones populares, a manifestaciones estudiantiles, a manifestaciones empresariales, porque hasta esa época la institución a la que yo pertenecía no tenía la experiencia de estar confrontándose con la ciudadanía de esa manera. A la institución Fuerza de Defensa le fueron cayendo las responsabilidades de cada una de estas cosas, de manera que así va surgiendo la idea de que teníamos en la institución que hacer algo para que el rumbo del país no terminara en un despeñadero. Nos embarcamos entonces en una idea de poner al comandante de la institución por todas aquellas acusaciones y por todas aquellas situaciones que responsabilizaban a la institución. Se da una acción, no tuvo el resultado que esperábamos. En consecuencia, fuimos a parar con nuestros huesos a diferentes cárceles del país. A pesar de las condiciones precarias y el misterio que siempre envolvió a la colonia penal de Coiba, fue en la época militar cuando la historia de la isla dio un giro de verdadero espanto. Investigaciones han demostrado que Floyd Britton, un dirigente universitario de izquierda que luego se convertiría en símbolo de la lucha panameña contra la dictadura, fue apaleado hasta morir en Coiba en 1969 por oponerse al régimen de la época. Nosotros solamente siempre estuvimos en el campamento central. El campamento central, eso era sinónimo de que éramos unos prisioneros de alta peligrosidad. Eran los días de Navidad. Nos rotan, me sacan de la que está en la parte de atrás del edificio principal ese. Unas oscuras que hay en la parte de atrás, me sacan y me traen hacia la del frente, que está exactamente debajo de la escalera. Y cuando estoy ahí, viendo aquellas caras desconocidas para mí, intimidantes algunas, cuando pasa una persona y me dice, ¿tú eres Milton? Sí, yo soy Milton. ¿Tú te acuerdas de mí? Me pregunta él, una de estas caras. Le digo, sí, yo me acuerdo, creo, si no me equivoco, que tú eres Juan, el de Chorrera. Me dice, exactamente. ¿Te acuerdas que me diste un permiso un fin de semana para que saliera libre y yo nunca más regresé? Digo, sí, yo me acuerdo. Habían pasado
como 18 años de ese permiso que yo le di una vez cuando yo era subteniente. Y que bueno, ahora él era un comandante, le decían coronel. Dentro de los prisioneros él era un coronel. A partir de ese momento, yo escuché cuando él le dijo a otros detenidos, a esta gente que está aquí, que no me le falte nada. Eso en el argot interno de los detenidos significaba una orden de alguien que tenía mucha influencia, pero mucha influencia, de suerte que a partir de ese momento, eventualmente, con mucho sigilo, nos tiraban por la endija de la puerta una soda fría de lata, un paquete de galletas, un pedazo de queso. Eso era una devolución de gratitud. La isla estaba tan alejada, tan controlada, tan custodiada, que sirvió de lugar perfecto para cometer algunos de los peores crímenes ocurridos durante el régimen autoritario de 21 años. Años después, ya restaurada la democracia, los directivos del sistema penitenciario panameño admitieron que por muchos años no se llevó un registro de los decesos en la isla y que no se le dio seguimiento a muchos de los casos de los reos de Coiba. Hace mucho tiempo que estoy aquí, no veo cómo hacerte entender. Su alejamiento de la civilización en ocasiones no les permitía reunirse con sus abogados o asistir a sus audiencias programadas. Y decenas de presos se quedaron años esperando juicios que nunca llegaron o que se realizaron tan tarde que terminaron cumpliendo el doble de sus condenas. Como consecuencia, en la isla vivían juntos hombres que nunca fueron enjuiciados e inocentes con violadores y asesinos de la peor calaña, solo para aminorar un poco el terrible hacinamiento de otras cárceles en la capital como La Modelo y La Joya. A finales de los 90, cuando se exhumaron algunos restos óseos y fueron sometidos a pruebas de ADN por la Comisión de la Verdad, entidad independiente encargada de investigar y resolver las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de la dictadura, se identificaron a varias personas desaparecidas durante aquella época con signos de tortura y fractura de cráneo. Todavía hoy existen restos no identificados en la isla, quizás de presos, víctimas del terror impuesto en la isla. Los custodios guardan silencio y nadie habla de lo que allí pasó. Coiba sigue siendo mencionada en todos los reportes nacionales e internacionales de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar e incluso después, en Panamá. Bueno, ahí las labores iniciaron ahí el 10 de mayo del 2003, perdón. Iniciaron ahí, era un colombiano el encargado. Creaba una foto de una persona que andaba buscando, ¿verdad? Y ese era uno de los puntos que estaba indicado que tenían ellos dentro de la Comisión de la Verdad. Era el cementerio El Marañón. Se excavaron 192 tumbas ahí, en esa área. Se identificaron que tienen los nombres ahí, ¿verdad? O que los reclamaron al señor Jerónimo Díaz. Y uno de apellido Britton, si no me equivoco, está ahí. Se vio un ataúd pintado de camuflaje, de militar. Y todavía existían las juntas militares, pero no se sabía, nosotros no sabemos con exactitud quién era, pero sí sabe que era un militar. También las expertas en la materia, una que hicieron un hallazgo ahí, dice, de una india americana, porque hay una mujer, un niño enterrado ahí, en un penal, tú sabes. Se empezaron a buscar las razones de ellos, que son los que tenían la historia, el por qué. Bueno, la india americana dice que supuestamente venía y una fiebre, mencionaron con exactitud el nombre, pero en este momento no recuerdo.
Y el niño o la niña, porque estaba supuestamente ahí también, seres humanos ahí que se les había practicado la autopsia, tirados. Los expertos decían así, los que habían sido tirados, los que habían sido quebrados. Le preguntaba a los compañeros cómo habían hallado y me explicaban todo. Este estaba así, encapuchado, con las manos atrás, clavado. Ya. Los que estaban trabajando ahí, ¿verdad? En esa área. De repente era un poco impresionante para todos, a pesar de nuestra condición, porque veíamos la forma en que habían sido las personas torturadas, habían sido su muerte, como había sido en esa área, en esta área aquí del penal. Pero bueno, ya eso quedó en la historia, ya quedó en otro plano. Ya. Eso pasó ahí en la historia. Ahora nos encontramos en el campamento El María, donde en este campamento siempre era custodiado por 2 o 3 unidades de la Policía Nacional y se mantenía aquí unos 100 presos, para los cuales se dedicaban al cultivo de plátano y la limpieza de las palmas de coco, el cocal. ¿Verdad? En estos campamentos nosotros contábamos con radio para comunicarnos de campamento a campamento y a la base, o sea, a la central. Para cuando uno de estos internos necesitaba un permiso, se comunicaba y se le informaba a cada campamento el nombre del interno que se iba a mover hasta el cuartel central. Mi nombre es Joaquín Santos Chávez. Llegué en el 90 ¿En el 97 llegué. Primero me encargaron de un campamento, el campamento de Lato. Estuve ahí cerca de 2 años. Me responsabilizaron a unos puercos, de ahí brinqué al campamento Catival, cerraron el Lato, me quedé en Catival solo. Yo me mandaba por sí mismo, había la confianza en mi persona. Y de ahí fui trasladado al campamento La Vaquería, donde hasta el momento allá he trabajado lo que es cuestión de ganadería, de hierra, en fin, de todo lo que se compone el trabajo de vaquería, tanto de también mansar potros broncos, bravos. Eso no porque me lo han obligado ellos, sino por mi propia conciencia. Eso nació conmigo y eso no lo olvido, porque eso viene desde pequeño. No estoy metido en eso, yo me salí de lo que aquí venían los turistas, tío, lo otro, que siempre los turistas le dan cualquier cosa propina a los muchachos. Yo no estoy ingresado en eso. A mí me mandaron para aquí a pagar una deuda. Me mandaron para aquí, para Coiba, no a ganar plata. A mí me mandaron a pagar una deuda, una cuenta que le tenía pendiente con el Estado. No a enriquecerme ni a ganar plata. Así que yo estoy cumpliendo con mi deber. Hasta estas alturas he cumplido con mi deber y seguiré hasta la hora que se me ordene la libertad. Yo llegué a Coiba en el 97, el 3 de agosto del 97, llegué a la isla penal de Coiba. La recibida nos recibieron con una mancha de palo ahí cuando bajamos de la lancha hacia acá a la central. Me mandaron al campamento San Isidro, ahí trabajamos, buscábamos tuca y limpiábamos los potreros ahí, para reabrir ese campamento. No, ahí los que se portaban bien, los demoraban ahí hasta que pagaban su condena. Ahí. El que se portaba mal lo mandaba para otro campamento. Nos encontramos en el campamento San Isidro, donde podemos observar el puente colgante que se usaba hace años para la trayectoria como era de los presos y de los policías, para poder llegar al campamento La Lechería, La Galera,
Catibal, Guanabanali, procedente a la central. Uno de los grandes problemas en Coiba era la rivalidad entre bandas de criminales que, dejados a su juicio, se matarían entre sí. Las autoridades del área debían vigilar día y noche la paz del lugar y mantener a estos reos separados en diferentes campamentos donde les era difícil encontrarse para reñir. Aunque estas bandas surgían primordialmente en los barrios pobres de Panamá, sorpresivamente, dentro de la cárcel, la organización era quizás hasta más ordenada y comprensiva que afuera. Cada una buscaba obtener supremacía y proteger a sus miembros. En el fondo, era solo un mecanismo de defensa que los presos utilizaban para no sufrir a manos de otros criminales y para crear, de alguna forma, una familia dentro de tanta miseria. En su subcultura manejaban rituales, términos específicos y códigos de silencio donde nadie acusaba a nadie. Por tal motivo, para las autoridades era muy difícil traer a la justicia a aquellos que violaban la ley dentro de este sistema. Lamentablemente, el 28 de enero de 1998, en Playa Brava, pasó lo que siempre se temió. Uno de los hechos más macabros de la historia panameña. Durante un enfrentamiento entre dos bandas rivales, los Perros de San Joaquín y los Hijos de Dios, que involucró sierras y machetes, 4 reos murieron, 3 decapitados y uno cuyo cuerpo nunca fue recuperado. Las cabezas de las víctimas jamás aparecieron. Lo que no tuvo bueno fue que los otros capitaron los otros, trozaban la cabeza. Ocha Chalúa es algo referente a lo que se llama el demonio. En la matanza estuvieron involucrados 12 reos. 7 presos de Coiba fueron finalmente condenados. El evento reveló que otros crímenes se habían cometido anteriormente y desde aquel día la seguridad en la isla de Coiba se intensificó. Como consecuencia, la sociedad panameña comenzó a prestarle más atención a lo que estaba ocurriendo en aquel centro penal que por años había sido olvidado. Luego de múltiples denuncias, la masacre que dejó conmocionado al país, las fosas clandestinas y restos encontrados por la Comisión de la Verdad y la creación del Parque Nacional Isla Coiba en 1991, en agosto de 2004 salieron de la isla los últimos 25 reos que allí habitaban. El gobierno panameño decidió cerrar para siempre la colonia penal que tanta controversia había causado. En ese momento terminó una historia que merece ser contada, no solo por su importancia histórica, sino por la memoria de todos aquellos reos y custodios que vivieron, sufrieron y murieron en la isla penal de Coiba. Algunos consideran que las ruinas del centro deben ser restauradas y servir como un monumento a los derechos humanos, para que nunca se olvide lo que sucedió en aquellas playas y bosques.
para que jamás se repita una historia similar. ¿Quién sabe qué traerá el futuro? Pero por ahora, las autoridades panameñas se concentran en preservar esta área de gran valor ambiental para toda la región y que en el 2005 fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Desde ya, se ve amenazada por pescadores y empresarios que buscan desarrollar el área para su beneficio económico. Porfirio Camargo fue puesto en libertad a principios del 2007. Como a todos los reos que pasaron por esta isla penal, le quedan toda una vida de recuerdos, porque, pase lo que pase en Coiba, aquel que vivió allí, preso o custodiado, nunca lo olvidará. En los libros quedan relatos misteriosos llenos de leyenda y realidad, y aunque Camargo no quiere regresar más nunca, en sus sueños seguro lo hará. Ahora, en la isla solo quedan celdas vacías, infraestructura oxidada y los fantasmas de un pasado que poco a poco va quedando atrás. El Parque Nacional Coiba es el área marina protegida de mayor tamaño de la República de Panamá, la más grande del Pacífico Centroamericano y parte integral del Corredor del Pacífico Este tropical. En esta área es posible apreciar diversidad en ecosistemas costeros, áreas de manglar, playas arenosas, costas rocosas y arrecifes. Asimismo, es posible contrastar fauna y vegetación marina entre ambientes costeros insulares y costeros continentales. La Estación Científica Coiba AIP, ubicada en Playa El Tigrón, al norte de la isla de Coiba, en el Parque Nacional Coiba, tiene actualmente un plan estratégico que cuenta con programas activos de investigación, monitoreo y conservación, y otro de educación, divulgación y acciones recreativas. Hay 21 investigadores asociados de diferentes disciplinas y/o áreas críticas de investigación, estudiantes graduados asociados y tesistas de las principales universidades y centros de investigación del país. En algunas de las áreas de investigación definidas ya contamos con proyectos activos: primates, reptiles, escalas múltiples de diversidad y conectividad. De igual forma, se han iniciado algunos proyectos de educación y divulgación, como lo es el programa Conoce a un Científico. Y también se han impartido cursos de ictiología e introducción a los ecosistemas tropicales marinos. En Coiba se piensa en ciencia, se hace ciencia y esta ciencia la hacemos panameños. Los invitamos a observar, investigar y descubrir con Coiba AIP. Conéctate ya. www.coiba.org.pa